Capítulo 4. Más allá del nivel del espíritu viviente. Una vez que derribamos los pensamientos carnales, desaparece el desenvolvimiento del alma que pertenece a la carne, y únicamente permanece el desenvolvimiento del alma que corresponde al espíritu. El alma empieza a obedecer al espíritu mayordomo por completo, con un amén. Cuando el mayordomo hace su papel de mayordomo y el siervo el de siervo, decimos que el alma es próspera. El limitado corazón del hombre. Como convertirse en un hombre del espíritu. Espíritu viviente y espíritu cultivado. La fe espiritual es el amor verdadero hacia la santidad. Incluso los bebés recién nacidos son seres humanos, pero todavía no pueden desenvolverse como tales a plenitud. No tienen ningún conocimiento, no pueden reconocer ni siquiera a sus padres, y no saben cómo sobrevivir. De manera similar, Adán, el que fue creado como un espíritu viviente, no podía hacer sus tareas como hombre al principio, y se convirtió en un ser significativo únicamente después de recibir la llenura del conocimiento de espíritu. Llegó a vivir como mayordomo de todas las criaturas mientras aprendía poco a poco el conocimiento del espíritu de parte de Dios. En aquel tiempo, el corazón de Adán era su espíritu mismo, por eso no había la necesidad de usar la palabra corazón. Pero después de su pecado, su espíritu murió, el conocimiento de espíritu comenzó a desvanecerse de su ser poco a poco, y en su lugar comenzó a llenarse del conocimiento de la carne que le proporcionó el enemigo diablo y Satanás. Su corazón ya no podía ser llamado espíritu desde ese día en adelante, se lo llamó corazón. Originalmente el corazón de Adán fue creado a la imagen de Dios, quien es espíritu. El corazón de Adán también podía extenderse al punto de llenarse con el conocimiento del espíritu, pero después que su espíritu murió, el conocimiento de la falsedad rodeó el espíritu, y el tamaño del corazón llegó a tener ciertos límites. Por medio del alma que se convirtió en mayordomo del hombre, éste comenzó a aprender todo tipo de ciencias diferentes, y empezó a usar ese conocimiento de distintas maneras. De acuerdo al conocimiento distinto y a las diversas formas de usarlo, el corazón del hombre empezó a moverse de maneras diferentes. Así, incluso los que poseen un corazón relativamente grande, no pueden sobrepasar los límites establecidos por la arrogancia, los criterios personas y las teorías propias de cada individuo. Pero una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, recibimos ese conocimiento de distintas maneras. De acuerdo al conocimiento distinto y a las diversas formas de usar los humanos. Además, en la medida en que cultivamos el corazón del espíritu, podemos sentir y aprender acerca del ilimitado reino espiritual. El limitado corazón del hombre. Cuando los hombres del alma escuchan la palabra de Dios, el mensaje ingresa primero a su cerebro, y luego usan los pensamientos humanos, razón por la que no pueden aceptar su palabra con su corazón. Naturalmente no pueden darse cuenta de las cosas espirituales ni pueden cambiar con la verdad. Intentan entender el reino espiritual con su propio limitado corazón, y por eso emiten juicios. También tienen muchos malentendidos y juicios, incluso respecto a los patriarcas en la Biblia. Cuando Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su único hijo, Isaac, algunos dicen que debe haber sido muy difícil para él obedecer. Dicen algo así: Dios permitió que viajara por 3 días al monte de Meraíe para probar la fe de Abraham. En el camino, ciertamente Abraham tuvo tiempo para experimentar gran agonía mientras pensaba en si debía o no debía obedecer a Dios. Al final decidió obedecer el mandato de Dios. ¿En realidad tuvo Abraham estos problemas? Él salió temprano en la mañana, incluso sin consultarle a su esposa, Sara. Confió por completo en el poder y la bondad de Dios y que él podía revivir a los muertos, y por esto pudo ofrecer a su hijo Isaac sin duda alguna. Dios vio lo más secreto del corazón y reconoció su fe y amor. En consecuencia, Abraham llegó a ser el padre de la fe y fue nombrado amigo de Dios. Si una persona no comprende el nivel de fe y obediencia que agrada a Dios, tendrá malentendidos acerca de estas cosas porque pensará dentro de su limitado corazón y estándar de fe. En la medida en que nos abstengamos del pecado y cultivemos el corazón del Espíritu, podremos comprender a aquellos que aman a Dios en grado sumo y agradarle a Él. Como convertirse en un hombre del Espíritu. Dios es Espíritu y por eso desea que sus hijos también lleguen a ser personas de Espíritu.
Ahora, ¿qué debemos hacer para convertirnos en hombres del Espíritu, cuyo Espíritu ha llegado a ser el mayordomo de su alma y cuerpo? Sobre todo, debemos cortar los pensamientos de falsedad, es decir, los pensamientos carnales, para no ser controlados por Satanás. En lugar de eso, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, quien conmueve nuestros corazones a través de la palabra de verdad. Debemos permitir que nuestra alma obedezca la voz por completo. Cuando escuchamos la palabra de Dios debemos aceptarla con un amén, y orar fervientemente hasta que entendamos el significado espiritual de su palabra. Al hacer esto, si recibimos la llenura del Espíritu Santo, nuestro espíritu se convertirá en el mayordomo, y podremos llegar a la dimensión espiritual que tiene comunicación con Dios cada día. De este modo, cuando el alma obedece por completo al mayordomo, el espíritu, y actúa como esclavo, entonces decimos que nuestra alma es próspera. Si nuestra alma prospera, prosperaremos también en todas las cosas y tendremos salud. Si entendemos el desenvolvimiento del alma claramente, y lo recuperamos de la manera que Dios desea, no recibiremos más instigaciones por parte de Satanás. De este modo podremos recuperar la semejanza perdida de Dios que Adán perdió por causa de su caída. Ahora se restablecerá adecuadamente el orden entre el espíritu, alma y cuerpo, y podremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Luego podremos incluso sobrepasar el nivel del espíritu viviente, que fue el nivel de Adán. No solo recibiremos la autoridad y el poder para señorear sobre todas las cosas, sino también disfrutaremos gozo y felicidad eterna en el reino celestial, el mismo que está en un nivel superior que el del huerto del Edén. Como dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, llegaremos a ser criaturas completamente nuevas en el Señor. Espíritu viviente y espíritu cultivado. Cuando obedecemos los mandatos de Dios que nos dicen que no hagamos ciertas cosas y guardemos otras, significa que no cometemos las obras de la carne, y que guardamos nuestro ser con la verdad. En esa misma medida llegaremos a ser personas del Espíritu cada vez más. Mientras permanezcamos como hombres de la carne que practican la falsedad, quizás tengamos varios problemas y enfermedades, pero una vez que lleguemos a ser hombres espirituales, prosperaremos en todas las cosas y tendremos salud. Asimismo, al abstenernos del mal según lo que Dios dice que desechemos, nuestras cosas de la carne, y los pensamientos carnales serán desmantelados de modo que tendremos el alma que corresponde a la verdad. Al pensar únicamente en la verdad, escucharemos la voz del Espíritu Santo con más claridad. Si cumplimos totalmente los mandamientos de Dios que nos dicen lo que hay que guardar, no guardar o alejar, podremos ser reconocidos como personas del Espíritu porque no tendremos falsedad alguna en nuestro ser. Además, si cumplimos por completo los mandamientos de Dios que nos dicen que hagamos ciertas cosas, llegaremos a ser hombres de espíritu completo. Asimismo, hay una gran diferencia entre estos hombres del espíritu y Adán, quien solía ser un espíritu viviente. Adán jamás había experimentado ninguna cosa de la carne por medio del cultivo de la humanidad, y por eso no se lo puede considerar como un ser completamente espiritual. Él no podía entender nada de la tristeza, dolor, muerte o separación que es causada por la carne, lo que quiere decir, por otra parte, que no podía tener ningún aprecio, agradecimiento o amor. A pesar de que Dios lo amaba mucho, él no podía apreciar lo bueno que era ese amor. Disfrutaba de lo mejor, pero no podía sentir que él era muy feliz y no podía ser un hijo verdadero de Dios que pudiera compartir su corazón con él. Solamente cuando uno atraviesa las cosas carnales y conoce de ellas, se puede llegar a ser un verdadero ser espiritual. Cuando Adán era un espíritu viviente, él no había experimentado nada carnal. Por eso, él tenía siempre la posibilidad de aceptar la carne y corromperse. El espíritu de Adán no era completo ni perfecto en un sentido verdadero, sino un espíritu que podría morir, y por eso era llamado un ser viviente, lo que significa un espíritu viviente. Algunos quizás se pregunten cómo pudo un espíritu viviente aceptar la tentación de Satanás. Permítame darle una ilustración. Supongamos que en una familia hay dos niños muy obedientes. Uno de ellos sufrió en un momento una grave quemadura con agua hirviendo, mientras que el otro jamás se ha quemado. Cierto día la madre señala una olla con agua hirviendo y les dice que no la toquen. Por lo general ambos niños obedecen a su madre,
así que ninguno de ellos toca la olla. No obstante, uno de los niños ya ha experimentado una vez que la olla con agua hirviendo es peligrosa, de modo que está muy dispuesto a obedecer. Él también comprende el corazón de la madre que los ama e intenta protegerlos al advertirles. Por el contrario, el otro niño que no ha tenido la experiencia, siente curiosidad al ver el vapor que se levanta y sale de la olla. Él no puede entender la intención de su madre, y habrá siempre una posibilidad de que intente tocar la olla caliente por su curiosidad. Lo mismo sucedió con Adán, el espíritu viviente. Él escuchó que el pecado y la maldad son temibles, pero jamás lo había experimentado, por lo que no había modo de que pudiera entender con exactitud lo que son el pecado y la maldad. Ya que no había experimentado la relatividad de las cosas, eventualmente aceptó la tentación de Satanás por su propia voluntad y comió del fruto prohibido. A diferencia de Adán, el espíritu viviente que jamás entendió la relatividad de diferentes cosas, Dios deseaba hijos verdaderos quienes, luego de haber experimentado la carne, tuvieran un corazón de espíritu y quienes se mantendrían estables ante cualquier circunstancia. Estos entenderían bien el contraste entre la carne y el espíritu, han experimentado el pecado y la maldad, el dolor y la tristeza en este mundo, así que conocen cuán doloroso, inmundo e insignificante es. Asimismo, conocen bien el espíritu, que es lo opuesto a la carne, y saben cuán hermoso y bueno es. Por lo tanto, jamás aceptarán la carne otra vez por su propia voluntad. Esta es la diferencia entre el espíritu viviente y el espíritu cultivado. Un espíritu viviente obedecerá de manera incondicional, mientras que el espíritu cultivado obedecerá con sinceridad luego de haber experimentado tanto lo bueno como lo malo. Además, aquellos hombres del espíritu que se han abstenido de todo pecado y maldad, recibirán la bendición de ingresar, de entre las diversas moradas celestiales, en el tercer reino de los cielos, y los hombres de espíritu completo entrarán a la ciudad de la Nueva Jerusalén. Jerusalén. La fe espiritual es el amor verdadero. Una vez que lleguemos a ser hombres del espíritu en nuestro caminar de fe, podremos sentir la felicidad y el gozo de una dimensión completamente diferente. Tendremos paz verdadera en el corazón, nos regocijaremos siempre, oraremos sin cesar y daremos gracias por todo, tal como está escrito en Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Entenderemos el corazón y la voluntad de Dios en el hecho de darnos la felicidad verdadera, de modo que podamos amarlo con corazón sincero y darle gracias. Escuchamos que Dios es amor, pero antes de convertirnos en hombres de espíritu, no podemos conocer ese amor en realidad. Únicamente después de entender la providencia de Dios a través del proceso del cultivo de la humanidad, podemos comprender profundamente que Dios es amor en sí y cómo debemos amarlo a Él por encima de todo. Mientras no nos abstengamos de la carne de nuestro corazón, nuestro amor y gratitud no serán verdaderos. Aunque digamos que amamos a Dios y que estamos agradecidos con Él, podemos cambiar el curso de nuestras vidas cuando las cosas no siguen siendo de beneficio para nosotros. Decimos que estamos agradecidos cuando las cosas van bien, pero después de poco tiempo olvidamos la gracia. Si hay cosas difíciles ante nosotros, en lugar de recordar la gracia, nos sentimos frustrados e incluso enojados. Olvidamos la gratitud y la gracia recibida. Sin embargo, la gratitud de los hombres de espíritu proviene del fondo del corazón, de modo que jamás cambia, ni siquiera con el transcurrir del tiempo. Comprendemos la providencia de Dios, quien cultiva a los seres humanos a pesar de todo el dolor insoportable que esto le causa, y damos gracias con sinceridad desde el fondo del corazón. Asimismo, amamos y agradecemos al Señor Jesús quien tomó la cruz por nosotros, y al Espíritu Santo quien nos conduce a la verdad. Nuestro amor y gratitud jamás cambian. Hacia la santidad. El hombre se había corrompido por el pecado, pero después de aceptar a Jesucristo y recibir la gracia de la salvación, puede cambiar por la fe y el poder del Espíritu Santo, puede sobrepasar el nivel del Espíritu viviente, y en la medida en que la falsedad salga de su ser y sea reemplazada con la verdad, podrá llegar a ser hombre de espíritu que alcanza la santidad en su vida. En la mayoría de casos, cuando la gente ve las cosas malas, combinan lo que han visto con la falsedad en ellos y de ese modo sienten y piensan lo malo. De esta manera están aptos para mostrar obras de maldad,
pero los que son santificados no tienen ninguna falsedad en ellos y así ningún pensamiento u obra de maldad procede de ellos. En primer lugar, no ven cosas malas, pero, aunque tuvieran que verlas, estas cosas no se conectan con los pensamientos u obras de maldad. Podemos considerar que hemos sido santificados si cultivamos un corazón puro que no tiene defecto ni mancha porque hemos sacado la maldad, incluso la que está en el fondo del corazón. Los que tienen únicamente pensamientos espirituales, es decir, los que ven, escuchan, hablan y actúan únicamente en la verdad, son los verdaderos hijos de Dios que han sobrepasado el nivel del espíritu. Tal como está escrito en 1 de Juan 5, 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. En el reino espiritual, el poder es la completa ausencia de pecado. No tener pecado es santidad. Por esta razón podemos recuperar la autoridad que se le dio a Adán, el espíritu viviente, y derrotar y sojuzgar al enemigo diablo y Satanás en la medida en que nos abstengamos del pecado. Una vez que lleguemos a ser hombres del espíritu, el diablo no puede tocarnos. Y una vez que nos convirtamos en hombres de espíritu completo y acumulemos bondad y amor, podremos hacer las poderosas obras del Espíritu Santo y cosas grandes y asombrosas. Podemos llegar a ser hombres de espíritu y espíritu completo al santificarnos. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Si pensamos en Dios quien está cultivando a la humanidad y ha estado soportando por mucho tiempo en pos de obtener hijos verdaderos, podemos comprender que lo más importante en la vida es llegar a ser hombres de espíritu y espíritu completo.